Bien, señores, entonces vamos al tercer episodio en esta interesante conversación con Mercedes Carrasco, José Luis de Ramón. Un servidor, Raúl Hernández, aquí en Mesa Redonda RD, junto a José Manuel Mesa. ¿Qué vamos a abordar ahora en este último episodio, en esta interesante participación de ambos? Bueno, vamos a hablar del modelo económico, el futuro incierto que tiene la República Dominicana. ¿Qué vamos a hacer con este modelo? Y para ello hay que hablar de algunos componentes interesantes como la evasión fiscal y el tema de la inversión extranjera. ¿Cómo reducir la evasión fiscal? Sí, claro. ¿Qué hacer para reducir el déficit? ¿Qué le recomiendan al gobierno? Es lo más importante. Así es. José Luis. Bueno, mira, yo quiero hacer una pequeña reflexión sobre los incentivos que nos quedamos en el programa anterior con ese tema. Tú pones incentivos porque tú quieres algo. Tú quieres lograr algo. O sea, yo te digo, si tú sacas buenas notas, yo te llevo de viaje. ¿Verdad? Perfecto. Es un incentivo. Pero lo más importante, las buenas notas. Aquí nos hemos olvidado de cuáles son las buenas notas. Yo quiero para mi país que empleo y dólares. Si usted no me produce empleo y usted no me produce dólares, no tiene derecho a incentivo. No, es que no. Oiga, no cuadra. A mí no me interesa usted. Porque debe medirse la cosa. O sea, yo tengo que poder saber, tener una guía de qué es lo que yo quiero en mi país. Y eso que yo quiero en mi país, eso yo lo incentivo. Y ahí donde nos hemos perdido. Todo el mundo te dice, pero es que tú también tienes incentivo, es que tú también tienes incentivo. ¿Y qué? Tú me estás dando lo que yo quiero. Si tú me das lo que yo quiero, yo te premio. Si tu hijo te dice, pero yo toqué música, tú dices, no, eso no hay viaje. No hay viaje con la música. No. Entonces eso que es muy importante, que una política de incentivo tiene que estar basada en cómo eso se ajusta a un plan nacional de desarrollo y yo premio a todos aquellos que me dan lo que yo quiero y los mido. Y no me prometa, deliver, tú me das. Y cuando tú me das, yo te premio. Ese es el primer comentario. El segundo comentario es la connotación de separación entre inversión nacional e inversión extranjera. Eso no existe. O sea, los dominicanos podemos tener inversiones fuera del país. Multiquímica ha salido fuera de la República Dominicana y tiene una planta en Guatemala, igual que los brasileños han salido con la cerveza y ha puesto una planta en la República Dominicana. Y gracias a Dios que está claro aquí. Porque imagínate tú que solamente, o sea, hoy en día hablar de capital nacional y capital extranjero no tiene sentido. Yo puedo poner un hotel, yo puedo poner una planta de energía, yo puedo poner lo que sea. Lo que ha ocurrido es que el país ha mejorado mucho, se ha hecho grande y en sectores como el consumo, por ejemplo el ron, familias han vendido a multinacionales. ¿Por qué? Porque el tamaño de la economía ya lo permite. Eso es natural. Pero ¿qué han hecho esas familias con el dinero que le han dado? Por lo que le da la gana. Tienen derecho a hacer lo que quieran. Lo pueden invertir aquí, lo pueden invertir en otro país. Dinero. ¿Dónde lo van a invertir? Lo van a invertir donde más les convenga. Sí. Entonces, nosotros no podemos ver como que estos son extranjeros, aquellos son nacionales. Eso no es. El punto es dos razones. ¿Me cumplen con los objetivos que yo quiero tener? Ok, yo te considero para un incentivo. Yo tengo un competidor, como en el sector financiero de los Estados Unidos o en el sector de zona franca de todo Centroamérica, tengo que mirar para afuera. Yo tomo esas dos consideraciones y mi problema está resuelto. Mi problema está resuelto. Lo que no puede ser es que tú le diste a fulano y tú vengaron, porque si así no tienen que dar a todo. Si a mí me dice mañana que le van a dar a los consultores una exención por 100 años, yo me voy a ver en primera fila. En primera fila. Claro, en primera fila. Tenemos una situación y es la siguiente. La tarea es reducir el déficit fiscal y tenemos una evasión fiscal que ronda el 40%. No, 46. O 40, por encima depende del impuesto. Depende. 40, 60. Ronda el 40. Promedio ponderado 50. Sí. 50. Entonces, significa que si el gobierno reduce en un 20, la reforma deja de ser importante. Claro. Deja de ser necesaria. Entonces, ¿qué le recomiendan a ustedes como economistas al gobierno para que reduzca la evasión fiscal? Sí, la evasión fiscal, bueno, hoy salió en primera plana como que esa era la lucha que iba a afrontar contra la evasión, que realmente, qué pena que no fue antes, pero qué bueno que ya se decidió como una voluntad política hacerlo, ¿verdad?
Porque República Dominicana encabeza los rankings de los mayores evasores en la región. Wow. Es el segundo mayor evasor en el ITEVIS. Es el tercero mayor evasor en impuestos sobre la renta a personas naturales, físicas, y es el cuarto mayor evasor en personas jurídicas. Estamos hablando de unos porcentajes de un 43% en el ITEVIS, 57% en personas jurídicas y 61% en personas físicas. Cuando lo suma de forma consolidada, promedio, pues son las tres figuras más importantes del sistema tributario, da un 50%. Entonces yo he hecho el siguiente ejercicio, incluso sin irme tan lejos en la reducción, José Luis. Si en conjunto ellos tres, ¿verdad?, representan un 50% y son ellos las principales fuentes de ingreso, si reduzco 3 puntos porcentuales de cada uno en la evasión, yo tengo el 1.5 que se aspiraba recaudar en la reforma fiscal. Solamente con 3 puntos. Entonces yo he dicho lo siguiente, los países de mejores prácticas con menor evasión que salen en el ranking de los que tienen menor evasión, que son Uruguay en ITEVIS, México y Chile. En impuestos sobre la renta a personas físicas está México y Chile, y también Colombia. Y lo mismo, México aparece en los tres en el ranking. Entonces yo digo, ¿por qué no traemos y montamos un piso en la DGI y díganos cómo lo hicieron y vamos a hacerlo? O sea, hacer un benchmark. No solamente eso. A mí me gustaría que en adición a esa gente viniera la gente del IRS americano. Yo no quiero profesores, yo soy profesor. Pero yo no quiero profesores. No como los que lo hacen en la práctica. Yo quiero gente que trabaje en las recaudadoras. Gente que hayan trabajado en las recaudadoras y que vengan aquí. No profesores, yo no quiero profesores. No, es directamente. O sea, la gente creía que Elios era de mafia y él era un agente de IRS. Y tú lo traes y tú creas un equipo multidisciplinario, claro, y tú vas aplicando. Entonces, fíjate, para un programa, los programas que no han funcionado son los programas de violencia. Esos programas no funcionan. Lo que sí han funcionado es como la rana. Cuando dicen que te van subiendo el agua, que te van subiendo el agua, que te van subiendo, hasta que la rana se quema. No tenemos que empezar por decirle porque fíjate, hay gente que tiene un colmado y hay gente que tiene 14 colmados. Eso es una apuesta a la gradualidad. No. Para tú lograr que el cumplimiento fiscal, tú tienes que llevar a la gente al cumplimiento fiscal. Suponte que yo le pongo un colmado, te voy a decir una idea tonta. Suponte que yo a un colmado le pongo una placa para poder operar de 50,000 pesos. ¿Verdad? Okay. El que tiene un colmado, lo que le conviene es un paro de 50,000 pesos y ya no lo fuñen más. ¿Verdad? O sea, una tasa única y se acabó. Por ejemplo, para ese colmado. Pues tengo 14 colmados, a lo mejor la 14 placas me hacen un hoyo. Y merece la pena que yo gaste en un contador, que yo gaste en un agente y yo pueda presentar una planilla. Pero tengo que llevar a ese señor que está buscando, a que él comience a pedir comprobante. Y se formalice. Que la gente recibe comprobante y lo bota a la basura. A una lotería fiscal, ni fue una casa toda la noche. Tú te presentas en una banca de apuestas. Mira, aquí yo tengo 50 comprobantes fiscales. Eso vale tanto. Yo juego y le mando eso a la renta y la renta salió, busco el comprobante. Juan, ven acá. Enséñame la caja donde tú pusiste el comprobante. Ay, yo no lo tengo registrado. No, pero eso, mi hermano, tiene un maldito lío. Es un incentivo interesante. Y tú tienes a la población entera cooperando, porque fíjate, hay que hacer lo que la gente hace, no lo que la gente dice. En Estados Unidos, usted tiene que decir yo cuántas deducciones. ¿Por qué? ¿Por qué la gente hace tanto cálculo y guarda tanto recibo? Es por eso. Sí. Es porque cuando tú te tienes la renta, a mí me conviene tener ahí lo que le pagué al médico. Vamos, los pobres médicos, por ejemplo. Yo no entiendo, los médicos le pagan el seguro, le pago yo. Y cuando le pago yo reclamo al seguro y el seguro me manda a mí 1% de eso, que le mandan esa información. ¿Ya está? Pero impuestos internos en el gobierno pasado estaba desarrollando un programa de impresoras fiscales y estaba dotando a los negocios de esas impresoras fiscales. Hay que seguir. Pero llegó este gobierno y eso como que se paralizó. Bueno, pero ¿qué pasó? Yo no sé por qué se paralizó. O sea, obviamente, si yo hubiera sido
Ese programa yo lo veo muy bien. Y además a mí me gustaría adicionar a la impresora fiscal un premio. Yo quiero que la gente me pida el papelito, pase algo con el papelito. ¿Tú entiendes? Entonces, la rueda está inventada. Aquí se ha hablado de empresas que tienen 10 años ganando dinero y nunca pagan impuestos. Pero eso porque le da la gana al director de impuestos de ese. ¿Y su declaración entonces de pérdida siempre? Bueno, pierden siempre durante 10 años, pero eso es un problema del director. ¿Y qué sentido tiene ese una empresa mira, ese 10 años perdiendo? Ese dato no lo tengo yo, pero lo tiene el director de impuestos. Entonces, si tú tienes 10 años perdiendo, óyeme, tú me das mucha pena, pero tu día está quebrado. Si tú no has quebrado por algo. Entonces, pero, señores, no leamos la carta entre gitanos. O sea, aquí hay problemas de los grandes, de los medianos, de los chiquitos, de todo. Tú tienes el país, no lo puedes someter a un shock, porque te va a pasar lo que pasó en el Congreso. Pero tú vas metiendo y empujando y empujando y empujando, y porque mira qué es lo que pasa. Cuando una autoridad fiscal tiene que salir a buscar más impuestos contra la evasión, busca dentro del zoológico, casa dentro del zoológico. Que Mercedes Carrasco declara, déjame ver qué le tumbo a Mercedes Carrasco. Cuando nosotros teníamos tabacalera, por ejemplo, no salían de allá porque había mucho cuarto. Entonces ellos te decían, pero váyase a molestar a otro. Y te decían, no, que aquí se encuentra siempre. Aquí si encontramos un errorcito, son muchos millones. Y tú decías, es verdad, eran muchos millones. Es verdad, pero entonces, o sea, es un programa nacional bien organizado, bien amable, y la gente lo va a ir pagando poco a poco, porque la gente sabe que hasta el cuento de la evasión termina. Ahora, tú tienes que tener fuerza moral para eso. Bueno. Tú no puedes coger los cuartos del gobierno y hacer fiesta y mañana gallo y tú salirme a cobrar impuestos porque yo automáticamente digo, yo te lo voy a dar a ti para que tú hagas eso. No. Entonces la fuerza moral del Estado es fundamental. Incluye lo que se ve. Porque si yo, por ejemplo, para hacer un acto público, me gasto un dineral, aunque lo haya hecho por compra y contrataciones, yo boté los cuartos, porque si fuera mi empresa, esos cuartos no se gastan. Así es. No, yo me voy a un hotel, gasto 57 millones y le digo, no, mi institución puso 20, los demás vinieron por otras instituciones, como que si no son instituciones del Estado. ¿Usted me entiende? Si a ti te da dinero, 57 millones. Si a ti te da dinero a alguien y no en la forma de impuestos al Estado, legalmente no hay forma. Bueno, Mercedes, entonces tú hiciste referencia a México. Yo vi un trabajo hace unos días donde México sin reforma trabajó el tema de la evasión fiscal y tú lo estás tomando como un referente, tal como está explicando José Luis. ¿Qué nos puedes decir tú sobre esto? Sí, o sea, ahí yo hice el ranking y vi que México aparecía en los 3 rankings de las 3 figuras impositivas en los lugares de menor evasión. Pero igualmente está Chile, Uruguay. O sea, dije México porque estaba hay todo un know-how en ese sentido. Claro, y ahí están las cifras que se miden anual, trimestral, interanual, y se tienen las estadísticas actualizadas. Hay otro tema que se quedó fuera en el análisis, que es el tema de la informalidad, señores. O sea, tenemos un 56% de informalidad. O sea, más de la mitad de la economía opera por fuera. Entonces, si no vamos a una lucha contra la informalidad también, o sea, aquí hay 2 cruzadas. O sea, una cruzada de la evasión, una cruzada contra la informalidad y otra cruzada con la racionalización de las exenciones y una evaluación 1 a 1 de cada una de las empresas con la medición de indicadores de costo-efectividad. No podemos hacerle un cheque en blanco cada año a las grandes empresas, puerta de salida. Entonces creo que son 3 acciones más un último componente que es ese aval moral. O sea, yo te voy a dar más recursos para que tú lo gastes en incrementar la nómina, en pensiones especiales, en publicidad, en pensiones solidarias, en publicidad, en sobresueldos, en todo el tema de alquileres de locales comerciales que ha tenido un incremento exponencial, en que tú sigas de forma ineficiente
En el sector eléctrico aumentaste la pérdida en 14 puntos porcentuales en 4 años, cuando tú te diste un pacto eléctrico y dijiste había que bajar 1 punto porcentual, y tú lo multiplicaste por -1 y dijiste no, vamos a aumentarla. O sea, aquí está permeado el estado de ineficiencia y de responsabilidad. Entonces, así no podemos exigirle al contribuyente que pague más. Entonces tenemos un tema con el modelo económico. Todo eso, Mesa, está asociado al modelo económico. ¿Qué hacemos entonces de cara al futuro inmediato en la República Dominicana con este modelo caracterizado por ineficiencia, evasión y todo lo que ustedes están planteando? Es que el modelo se corrige solo. Mira, nosotros hemos hecho 2 cosas en la República Dominicana. Para que tú tengas un carro barato, el gobierno central se ha endeudado en dólares. Esos dólares repita eso. Para que tú tengas ese micrófono barato, el gobierno central se ha endeudado en dólares para que entren dólares a la economía dominicana y la tasa de cambio se haya mantenido estable. Entonces, una sobrevaluación del peso. Tú has tenido tú has tenido un valor del peso no controlado gracias a ese endeudamiento. Tú quitas endeudamiento en dólares y la economía, ¿qué va a hacer? Que va a tener una tendencia al alza de la tasa de cambio. Eso va a hacer posible que yo me monte en la ola. Que por suerte para nosotros y desgracia para el mundo, ojo, que es el fin de la globalización. O sea, la globalización ha sido una cosa maravillosa que para los países pobres le ha permitido acercarse a los países ricos. Pero a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, ese cuento se acabó. Y hay una relocalización y lo que se llama friendshoring, mis amigos. Nosotros somos amigos de los Estados Unidos. Nosotros estamos en el club de los amigos. Deja que los BRICS entiendan ellos. Yo quiero estar cerca de quién, del que le vende a todo el mundo, porque ¿quién le vende China? ¿A quién le vende? Yo quiero zona franca para venderle a los gringos, yo quiero negocio aquí para vender a los gringos, yo quiero tener una buena relación con ellos para que multipliquen. ¿Dónde vienen los turistas? Vienen de los Estados Unidos. Entonces, vamos a montarnos en ese carro de que nos ha tocado por suerte a nosotros, y vamos a reconvertir el modelo económico dominicano hacia un modelo hacia afuera, apoyado en las exportaciones y que realmente nos dé futuro, porque ningún país se desarrolla si no desarrolla un sector exportador. Y búscalo, Taiwán, Singapur, Corea. Óyeme, lo que no ha logrado es armar un sector. Hay 2 cosas que son condiciones necesarias: capital humano y orientación hacia la exportación. Pues mire, tenemos un punto que podemos desarrollar en la República Dominicana y es la parte agrícola. Tenemos la tierra para producir, exportar a los países vecinos. O sea, si nos ponemos eso como meta, podríamos desarrollar la parte agrícola. ¿Qué significa para una economía como la nuestra o que yo solicite un préstamo para depositarlo en el Banco Central o en el Banco de Reserva? ¿Qué significa eso para la economía? Bueno, eso a la economía no le hace nada, porque eso es un arbitraje financiero. Un arbitraje. Yo cojo un préstamo en un banco y lo deposito en el Banco Central. Entonces, el Banco Central, en vez de cogérselo a uno en la calle, se me lo coge a mí que vengo del banco. Pero no hace nada. Nada. Pero Mercedes le llama eso esteroides. Pero sí voy a dar un punto importante con el endeudamiento masivo. Cuando uno hace una matriz de fuente y uso de fondo y mira, porque uno quiere saber todos estos recursos que nos endeudamos, ¿verdad? Son 24,000 millones, lo que duró la economía 70 años para endeudarse, nos endeudamos en 4 años. Y yo hice lo siguiente, vamos a ver esos préstamos, ¿dónde se asignaron? Una parte a gasto corriente, una parte a gasto de capital, la otra parte me quedaba colgando. ¿Dónde estaba eso? En el Banco de Reserva. Quedaba colgando. Con las cuentas fiscales. Cantidades muy sustanciales en cuenta corriente. Ella manejaba cuentas nacionales. Por eso que ella habla así. Entonces, justamente esos recursos, y eso es. Recuerden cuando se comenzó la gestión, que estábamos en pandemia, que nos sobreendeudamos y dijimos, bueno, era que no tenían el lápiz bien afinado para hacer la estimación del resultado presupuestario y se endeudaron por encima. Pero no, el lápiz no se afinó nunca, porque se endeudaron siempre por encima y han ido acumulando unos depósitos del gobierno, del sector público, del Banco de Reserva, que es preocupante. Y hay muchos economistas que tienen la misma preocupación que yo
¿Para qué son esos depósitos? No sé si José Luis tiene más información que nos diga. Yo lo que veo es que eso es una pésima labor de tesorería. Yo estoy endeudándome a costos altos para tenerlo ensoqueado. ¿Para qué? Mira, eso tiene muchos misterios. O sea, el gobierno central se endeuda y lo pone en el Banco de Reservas. ¿Y lo deja ahí? Lo deja ahí. Entonces los montos que habían antes eran insignificantes. Hoy ha habido momentos que ha subido 300.000 millones. O sea, montos muy sustanciales. Tres veces la reforma. Entonces, primera pregunta. Ay, madre mía. ¿Quién está pagando esos intereses de verdad? ¿Lo está pagando el Banco de Reservas a Hacienda y Hacienda afuera, o Hacienda gana o pierde en esos instrumentos? Es un primer tema que se debería de saber. Segundo, si el Banco de Reservas tiene excesos de liquidez, como los tienen todos los bancos dominicanos, lo ponen en el Banco Central. O sea que parecería que el gobierno central se endeuda para ponerlo en el Banco de Reservas, para que el Banco de Reservas compre papel del Banco Central o lo ponga en overnight en el Banco Central. Es una cosa que la tienen que explicar y decir, mira, no, yo me endeudé al 4 y el Reserva me paga un 8. Porque si no me paga un 8, si me paga un 2, el Reserva se está ganando un dinero, se gana un dinero que no es fruto de una operación comercial. Si está en empate, tú dices, bueno, pero ¿qué hace esa plata? La estoy mandando para el Banco Central. Pero lo grande de esto, que esos números están en las publicaciones oficiales del Banco Central. Esto no es ningún misterio. Eso está en la página del Banco Central. Y en porque estamos hablando aquí de cosas como si... los economistas que entramos en la página de Hacienda, eso está ahí. Ese número no se esconde, es público, estaba así siempre. O sea, la gente como que se sorprende y digo, bueno, concho, pues tienen que mirar porque eso está siempre ahí. Mercedes ha dicho en ocasiones, si tú no me has sabido manejar el déficit, tampoco me va a saber manejar la reforma. ¿A qué usted se refiere con esto? O sea, que el gobierno no tenga capacidad de implementar una reforma fiscal porque no ha sido eficiente en el manejo del déficit. Sí, yo lo abordaba desde el punto de vista del ingreso, que si no fue eficiente recaudando, vamos a cambiar las figuras impositivas. Entonces, ¿qué muestra me da si lo que vamos o sea, lo que están abocados a llevar a cabo las reformas son los mismos recaudadores? Eso por un lado. Pero por otro lado también, si fuiste con una vocación de gasto, podríamos decir, con un gasto masivo, ¿qué me dice a mí que tú no vas a tener el mismo comportamiento? Y de hecho así se ve claramente, cuando uno ausculta los usos de la reforma, nos dábamos cuenta que un 50% de la reforma no iba a impactar las necesidades sociales básicas. ¿Por qué? Porque una parte iba al Banco Central, ¿verdad?, para el cuasi fiscal. Otra parte iba en unos trenes y desde el punto de vista de todo el tema de la movilidad, iba el mayor porcentaje. Y ahí yo hacía el análisis siguiente. Esto es un tema del punto de vista de intertemporalidad y de asimetría. Yo estoy concentrando el 30% de los recursos de la reforma en 3 provincias: Santo Domingo, Distrito y San Cristóbal. Mientras que yo voy a recaudar de todo el país y voy a concentrar las obras, con el agravante de que no ha dado muestra de tú ser un buen ejecutor de obras públicas. O sea, eso decía que te tardaba 3 años, podía ser que eso pasara el gobierno y tú no tuvieras ninguna ejecución. Entonces nos recaudaron ahora, pero yo no sé cuándo va a tener el impacto del gasto. Luego, del punto de vista de los otros usos, que era el tema eléctrico, que son 18.000 millones, en los estados financieros de las EDES, se observa una baja ejecución del gasto de capital. 18.000 millones puede ser un shock para esas EDES, para ejecutarlo, que puede ser también que tarden años, y para recuperar esas pérdidas que se aumentaron, para poder disminuirla y tener desde el punto de vista, una menor erogación del gobierno de transferencia, también tardaríamos un tiempo. Entonces, solamente nos quedan salud y el tema de los ayuntamientos, que se dispersa en todo el país, pero no va al punto nodal ahora mismo que tenemos, que es el drenaje pluvial. Ahí no hay recursos contemplados para las obras de infraestructura que le está pidiendo, que es una necesidad sentida, que se ha llevado vidas. Entonces, cuando uno mira la reforma, ni baja el déficit, ni el endeudamiento,
ni tampoco atiende las necesidades básicas. Entonces, la reforma desde su concepción es, podríamos decir, bajo premisas y supuestos falsos. Nosotros nos vamos ahora porque quisiéramos aprovechar, José Luis y Mercedes, número uno, reiterándoles que estamos muy agradecidos por la participación, por haber aceptado esta invitación a participar con nosotros, y queremos dar un espacio de reflexión final que ustedes consideran ya en esta etapa post no reforma. Porque se nos quedaron áreas que la gente está muy contenta, por ejemplo, los youtubers, había la intención de penalizar, para decirlo así, porque sería una doble tributación. Se le descuenta un 30% en Estados Unidos y entonces se pensaba también aplicarle aquí un tributo. Estaban las compras de internet, por un lado, y una cosa que yo nunca entendí, José Luis y Mercedes, de poner a la gente de hacer declaración cuando una persona ganaba 52 mil pesos mínimo mensual. Y lo que puso la clase media a temblar. Sí. El IPI. Claro. Pero ya gracias a Dios nada de eso, ¿verdad? La reforma ya no existe. Ya no existe. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál es su visión? Mira, yo quisiera dejar un mensaje a todos los que nos están escuchando. Sí. Una de las lacras más grandes que tiene la República Dominicana es el déficit eléctrico. ¿El qué? El déficit eléctrico. ¿Ok? No, el Estado jamás va a solucionar ese problema. Yo pongo un negocio en un barrio marginado para lavar sábanas de hoteles, moteles, hospitales, etcétera. Y cuando viene la brigada a cortarme la luz, yo me convierto en cliente de la brigada. Y la brigada viene todos los meses a coger lo de ellos. Y yo sigo consumiendo la luz sin pagarla. Qué barbaridad. Esa es la República Dominicana. Esto lo sabes tú, lo sabes tú, lo sabe que el señor que está allá sentado, lo sabe todo el mundo. Vamos, porque vamos a ver entonces. ¿Quién para esa brigada? Si esa brigada, en vez de ser de nadie, tuviera dueño, esa brigada no hiciera eso, porque eso pasa con Codetelo, eso no pasa con nadie, eso no más pasa con la luz. Nosotros tuvimos una experiencia de capitalización en la República Dominicana, lo que ahora le llamamos asociaciones público-privadas. Sí, pero parece, yo no quiero justificar esa parte. Pero déjeme a mí, porque yo soy su invitado y yo le voy a decir. Así es, así. ¿Usted ha vuelto a hablar de molino dominicano? No. ¿A usted le ha vuelto a faltar la harina? No. ¿Por qué? ¿Usted ha tenido problemas con Eje Jaina? No. ¿Por qué? ¿Y con Ejeid? ¿Y con Eje? ¿Por qué? Ejitabo. Tenían hablado de eso. Ustedes tienen 20 años sin hablar de eso. Sin hablar de eso. 20 años sin hablar de eso. ¿Por qué? Los 50% del gobierno, 50%. Y no solamente hay pan, hay todo el pan que tú quieras. Y Molino compitiendo con ese pan. Entonces, las EDES eran privadas. Nosotros, el problema lo causó el gobierno porque el presidente Fernández frizó la tarifa y creó el problema del cobro. Y al final, como armamos un lío tan grande, tuvimos que salir de Fenosa y comprarle. Pero si nosotros no ponemos eso, no en administración, no, en propiedad de las compañías que han eliminado los déficits en otros países de América Latina, compañías privadas grandes, y le damos a aquellas personas que realmente necesitan un bono luz, pero que no es posible que una persona que no puede pagar un aire acondicionado tenga un aire acondicionado 24 horas porque no se lo cobran, que son lo menos, o que se metan negocios de soldadura, que son altísimamente de consumo de energía en los barrios y no hay quien lo corte porque ellos son clientes de las brigadas de corte, no son clientes de las sedes. Entonces, el pueblo dominicano tiene una aversión muy grande hacia la privatización. ¿Criada por quién? ¿Desarrollada por quién? Por los políticos que administran esas empresas, que son los peores administradores. Pero no, señores, vamos a buscar eficiencia, vamos a buscar ayuda. Igual que queremos ayuda para que nos solucione el problema de impuestos, porque hemos demostrado que no somos capaces de cobrar el impuesto a la gente, no somos capaces de cobrar la luz. Y la misma recomendación que estamos poniendo para los impuestos, vamos a ponerla para la luz. Y el dinero.
Porque Mercedes tiene razón, para tú cobrar la luz, tú tienes que gastarte una tonelada de dinero, pero tú tienes que saber cómo gastarlo. Entonces, 28 mil millones de pesos para la República Dominicana son mucho dinero. Pero una multinacional como AES, por ejemplo, eso son centavos. Son compañías que cotizan en bolsa de los Estados Unidos. Son compañías que el problema de hacer una cosa mal hecha no la van a tener con el gobierno dominicano, la van a tener con los Estados Unidos, con el Departamento del Tesoro americano o con el Departamento de Justicia americano. Ellos no se van a equivocar. Esos no se van a equivocar. No por nosotros ni nuestros tribunales, por lo de ellos. Sí, así es. Acuérdense que el caso de Brecht vino a la República Dominicana porque lo condenaron en los Estados Unidos. Ahí que vino para América Latina. No fue en Perú ni en Brasil que lo descubrieron, fueron los gringos y los suizos. Entonces, pensemos eso. Es mejor tener la mitad de algo que deja beneficio que tener el 100% de algo que está privando a mi hijo de recibir en la escuela lo que necesita realmente, que está privando a mi hijo de ir a un hospital bien preparado, que está privando a mi hijo de recibir las oportunidades en la vida que se merece, porque 90 mil millones de pesos todos los años, ¡puf!, se desaparecen. Pero hay una situación, y no es que quiera entrar en contradicción con usted. No, usted puede, es una democracia. Contradiga. No, porque usted me ha invitado y yo lo invité a mi casa. Pero tengo que tratarlo. Pero la democracia exige eso. Mira, la situación es la siguiente. ¿Qué me cuesta a mí mantener mi casa con luz? ¿Qué me cuesta? Yo le estaba haciendo los cálculos a Raúl ayer, por ejemplo. Y de baterías e inversores, yo tengo que gastar 6.500 pesos todos los meses. Bueno, ¿tú estarías dispuesto a que te bajaran el costo de la luz 90 mil millones de pesos? Bueno, que lo va y que me den una energía a la que yo pueda tener alcance. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién tú te crees que paga los 90 mil millones de pesos que pagamos subsidios nosotros del gobierno? ¿Quién tú crees que lo paga? ¿Los chinos? ¿Lo pagas tú? Sí. Lo que pasa es que en vez de pagar la tarifa eléctrica, lo paga que va al supermercado y paga ITEVI. ¿O tú crees que esos 90 mil millones nos los regalan los marcianos? Lo pagas tú. Doblemente. Lo pagas tú. Señores. Y eso es lo que tenemos que entender, que una tarifa cara es cara por las ineficiencias. José Luis, parece que llegamos al final. Sí, bueno, señores, parece, hemos llegado al final porque hay otra producción después de nosotros, pero le reiteramos nuestro agradecimiento a Mercedes. Claro. Si tienen un último mensaje, ahí cerramos. Sí, rápidamente, un poco para ubicarnos en qué momento del ciclo económico nos encontramos, ¿verdad? Venimos creciendo por debajo del potencial. El crecimiento de enero-agosto que se anunció antes de ayer, no se dio septiembre, me llamó la atención. Siempre en octubre, cuando se celebra el aniversario, se da septiembre, no se dio. O sea, parecería ser que septiembre apunta en otra dirección. Un crecimiento por debajo del potencial, un mercado laboral que no se ha recuperado desde el punto de vista de la prepandemia, una informalidad que se ha incrementado. En medio de esta situación tenemos un presupuesto que no va a generar o motorizar el crecimiento económico porque la inversión de capital cae, donde se va a replicar lo mismo que ha hecho en los 4 años, un mayor gasto corriente en nómina, que es lo que aflora, intereses, desde el punto de vista también de los programas de protección social, que son programas donde los bonos generalizados sin una tarjeta con identificación y focalización se ha incrementado. Entonces, todo esto nos lleva a un panorama donde ya las expectativas de los agentes económicos, desde el punto de vista se han, podríamos decir, replegado las inversiones, como la Cervecería Nacional Dominicana, grandes empresas, y donde la inflación se ha exacerbado y podríamos estar cayendo en el peor de los escenarios, estancamiento con inflación. O sea, un panorama sombrío. Nos vamos. Así es. José Luis, gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muchísimas gracias. Y a ustedes por continuar con nosotros, por seguirnos. Les invitamos a que se suscriban, a que nos den like, a que comenten y que hagan aportes, hagan sugerencias también de temas, ¿verdad? Porque ustedes son parte interesante de este proyecto comunicacional. Así que hasta nuestra próxima entrega.